Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Nuestra tercera reunión científica esta noche tenemos el honor de contar con los coordinadores, el doctor Martín Agüero Echeverría, médico pediatra egresado de la Universidad Nacional de Asunción, infectólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, past president de la SPI, posgraduado en infectología por la London School High and Tropical Medicine y actualmente es jefe del Centro Pediátrico del Sanatorio Británico de Asunción. La coordinación de la parte de infectología pediátrica. Y el doctor Miguel Cardoso, infectólogo clínico, especialista en infectología clínica, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical. Él es director médico del Instituto de Medicina Tropical y es también jefe del servicio de urgencias del IMT y jefe de sala de urgencias del Instituto de Previsión Social del Hospital Central. Esta noche tenemos dos temas de infectología pediátrica, la doctora Sara Amarilla y la doctora Cecilia Bordón con el caso de infectología de adultos, brucelosis en columna vertebral. También quiero comentarles que las doctoras están presentando esta noche para ser miembros de la Sociedad Paraguaya de Infectología y para nosotros es un honor recibirlas y hacer esta actualización de estos temas importantes. También agradezco la presencia de todos ustedes a pesar del frío, de la lluvia, y también al Laboratorio Zaval, en nombre del señor Francisco. También decirles que tenemos la transmisión online, hay gente entonces que puede estar en la comodidad de su casa mirándonos, entonces le mandamos también un cordial saludo. Para presentar a las disertantes le voy a dejar al doctor Martín Agüero la presentación. Gracias. Sí. Gracias, doctora Estela. Buenas noches a todos. Bien, empezamos con el caso pediátrico entonces. Vamos a tener un caso pediátrico que nos va, bueno, un tema pediátrico que nos va a presentar la doctora Sara Josefina Amarilla Ortiz. Ella es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica por la Facultad de Ciencias Médicas UNA y especialista en infectología pediátrica, residencia en el Instituto de Medicina Tropical. Actualmente es jefa de guardia de urgencias de pediatría del IMT, especialista en infectología pediátrica con un consultorio de atención médica UPB Chaco, investigador asociado al equipo de investigación del área de pediatría del IMT. También quiero comentarles que esta noche tenemos panelistas expertos en los dos temas. Le tenemos al doctor Aurelio César Fiori, que es veterinario de la Universidad Nacional de Asunción, exdirector del Programa Nacional de Control de Zoonosis del Centro Antirrábico Nacional del Ministerio de Salud Pública, gerente de Servicios de Salud, gerente de Centros de Control de Zoonosis. Él es profesor titular de la Cátedra de Materias de Enfermedades Infectocontagiosos de Animales Domésticos y Enfermedades Zoonóticas y Epidemiológicas de Salud Pública de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Columbia del Paraguay. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Esperamos aprender de parte de usted esta noche qué vamos a hacer con el tema de los animales de brucelosis. La doctora María Eugenia León, que es bioquímica, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en bacteriología clínica en la Universidad del Pacífico, categorizado por el PRONI como candidato a investigador, es jefe de la sección de enfermedades respiratorias y meninges del Laboratorio Central de Salud Pública. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. La doctora Mercedes Beatriz Álvarez es presidenta de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay del periodo 2019-2021. Es bioquímica egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Es jefa del Laboratorio de Microbiología del Centro de Especialidades Dermatológicas del Programa Nacional del Control de la Lepra. Trabaja en el Laboratorio Central de Salud Pública, realizando diagnóstico serológico de brucelosis y serotipificación de salmonelas en el Departamento de Bacteriología y Micología. Doctora, muchas gracias. Doctora Sara, adelante. Estaba preparada para gritar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la
por la invitación. Bueno, y contenta de poder compartir este tema con ustedes. Bueno, esta noche les traigo enfermedad meningocócica en pediatría. Caractericé a la presentación en dos momentos, ¿verdad? En un primer momento presentando una investigación clínica de enfermedad meningocócica invasora en niños, experiencia de nuestro centro de referencia, y la revisión bibliográfica posteriormente en un segundo momento, donde, como es un tema muy amplio, enfoqué en estos 4 puntos citados: epidemiología de la enfermedad meningocócica, cuadro clínico, tratamiento y las vacunas disponibles. Bueno, los datos que presento actualmente de la enfermedad meningocócica invasora en niños, experiencia de un centro de referencia, realmente es la continuidad de un trabajo ya realizado por este mismo equipo de investigación, ya publicado en el 2015, y que fue una evaluación de todos los casos de enfermedad meningocócica invasora en nuestro servicio, casos pediátricos, desde 1998 a 2013, ¿verdad? Entonces, lo que les presento es la continuidad con los 6 años últimos restantes, y que vamos a poder ver qué evolución fueron teniendo, sobre todo los serogrupos, ¿verdad? A manera de introducción, la enfermedad meningocócica invasora está causada por la bacteria Neisseria meningitidis. Es una infección severa que se manifiesta principalmente como meningitis o sepsis o ambas, ¿verdad? Y es potencialmente fatal, de rápida evolución, y que puede tener este desenlace inclusive aún con tratamiento, ¿verdad? Por ese motivo es que se lo caracteriza como una emergencia infectológica, ¿verdad? En este estudio lo que se abocó y el objetivo que tuvimos es caracterizar epidemiológica y clínicamente a los pacientes pediátricos internados en nuestro servicio, Instituto de Medicina Tropical, que es centro de referencia de patologías infectocontagiosas, ¿verdad? Y durante este periodo, de 1998 a 2019, hasta junio de 2019, serían 21 años, evaluando los serogrupos circulantes, también su posible variación en el tiempo y posible relación con evolución de los pacientes, ¿verdad? Y estos datos sabemos que podrán ser útiles para futuras estrategias nacionales de vacunación para meningococo, ¿verdad? Y evaluar si estamos ante la necesidad o no de la introducción de una vacuna meningocócica dentro del calendario de vacunas de nuestro país, ¿verdad? Fue un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, basado en la revisión de las fichas clínicas de los pacientes pediátricos internados en nuestro servicio en el periodo ya citado, ¿verdad? Enero de 1998 a junio de 2019. No sé si podemos arreglar un poquito para que pueda salir hasta el final, porque nos interesa bien a ver, ¿hay alguna manera después que podamos? Porque me interesa justo la cola de los datos, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, igual, bueno. ¿Perdón? Sí, en la computadora sí aparece. Algo del ¿al equipo? Ancho, por ahí. A ver. No. Bueno, les voy a ir comentando igual. Me hubiera gustado que vean, pero no les prometo no mentir en lo último que nos figura. Bueno, la N de este tiempo, el primer trabajo eran 22 casos, subió a 37, ampliando esta cantidad de años, ¿verdad? En promedio fueron 1.6 más o menos 1.4 casos por año, ¿verdad? Y así como pueden ver acá, realmente nuestra epidemiología de casos se manifestó esta epidemiología como la que se manifiesta a nivel nacional, de un patrón de endemicidad estable con ciertos picos, ascenso de casos en algunos años, como acá se vio en 2007, y también como se está constatando estos últimos 3 años, ¿verdad? 2019 hasta ahora teníamos, o sea, lo reportaba acá un caso pediátrico en el 2019, que no se pudo ver acá. Bueno, en cuanto a la distribución por edades, el mayor grupo de porcentaje el grupo etario donde mayormente se concentraron los pacientes es el grupo menor de 5 años, ¿verdad? Con el 50% de los casos, casi 60, ¿verdad? No hubo diferencia, con un promedio de edad de 5.2 más o menos 5 años, ¿verdad?
La distribución por sexos no tuvo ninguna diferencia, ¿verdad? Leve predominio del sexo femenino. Y en cuanto a la distribución y en cuanto a la procedencia de los pacientes, la mayoritariamente procedían del departamento central, ¿verdad? En cuanto a la forma de presentación, el 62% de los pacientes, 23 de 37, presentaron la clínica de meningitis, ¿verdad? Y el 38% de meningococcemia, ¿verdad? Cabe resaltar nomás que de esos 14 pacientes con meningococcemia, 8, o sea, un 20%, presentaron ambas cosas, meningitis y meningococcemia. O sea, tenemos un 62% de pacientes con meningitis pura, diríamos, de alguna manera, ¿verdad? Pero en realidad hubo como un 80% de meningitis por meningococo, ¿verdad? Que con este porcentaje, porque un cierto porcentaje presentó concomitantemente bacteremia. Para definir meningitis o meningococcemia fuimos muy estrictos epidemiológicamente, o sea, fue el aislamiento en LSR como criterio de diagnóstico para considerarlo como meningitis a meningococo, el aislamiento o detección, ¿verdad? Porque no todas las veces los cultivos fueron positivos, sino que fueron detectados por PCR finalmente, ¿verdad? Sobre todo ahí tuvimos la ayuda del Laboratorio Central de Salud Pública, ¿verdad? Que nos fue ayudando con los datos. Y bueno, y también la parte de meningococcemia con el aislamiento en sangre del meningococo, ¿verdad? O sea, estos son casos confirmados, ¿verdad? En ese sentido. No, desechamos los casos sospechosos que se presentaban con clínica similar, pero en quienes no se pudo tener la confirmación. Y en ese caso, por ejemplo, tuvimos pacientes entre estas 62% que se presentaron con meningitis, que también tuvieron shock y también tuvieron síndrome purpúrico, pero en quienes no se aisló el meningococo, ¿verdad? O sea, para tener como dato nomás, ¿verdad? Pero se presentó prioritariamente la presentación con meningitis pura. Síntomas más frecuentes al ingreso, fiebre, vómitos, cefalea, convulsiones, fueron los síntomas con más frecuencia, con mayor frecuencia citados, ¿verdad? El 100% con antecedentes de fiebre, ¿verdad? Signos meningios en 18 casos, somnolencia, ya me cuesta pasarles el porcentaje ahí, ¿verdad? Pero bueno, estos fueron los signos más frecuentemente objetivados al ingreso. Bueno, estas son características clínicas y evolutivas con respecto durante la internación, ¿verdad? O sea, los pacientes se presentaron con un antecedente de síntomas de casi 3 días, 2.7 más menos 2 días de evolución. El 43% presentó un antecedente de uso previo de antibióticos, ¿verdad? 6 pacientes, el 16%, se constató otros focos concomitantes aparte de los citados, o sea, alimento en sangre y con clínica de neumonía, por ejemplo, y uno con endocarditis también, ¿verdad? Duración de la hospitalización, 12 más menos 10 días. El 48% tuvieron requerimiento de unidad de cuidados intensivos y casi el 30% ARM. La mortalidad de la serie fue de 21.6%, ¿verdad? 8 óbitos, ¿verdad? Que definiendo un poquito de esos 8 óbitos, una diferencia significativa entre la mortalidad del grupo de meningococcemia, un 42%, 6 de los 14 pacientes con meningococcemia, versus 8.7%, 2 de los 23 con meningitis, ¿verdad? Con una P significativa, ¿verdad? O sea, fue mayor la mortalidad en el grupo de meningococcemia. Y 3 pacientes presentaron secuelas al alta, uno de ellos hipoacusia, otro hidrocefalia, otro retraso severo del desarrollo, pero bueno, esto es al alta, ¿verdad? No hay un seguimiento precisamente de estos pacientes, ¿verdad? En cuanto a los serogrupos, siempre nuestra N de 37, ¿verdad? Mayoritariamente el 41% de toda la serie en todos los años fue el serogrupo B, ¿verdad? 41%, seguido del serogrupo C, 35%, y el W135, 13%, ¿verdad? Y un 3% del serogrupo I, ¿verdad? Aparentemente, bueno, mayoritario el serogrupo B, ¿verdad? Pero si uno desglosa a través del tiempo esta presentación, acá puede verse, ¿verdad? En un momento dado, o sea, mayoritariamente el serogrupo B, ¿cierto? ¿Verdad? Inclusive este punto de corte que habíamos hecho en el anterior trabajo se podía evidenciar que en los últimos 5 años era hegemónico el serogrupo B, ¿verdad?
Pero sin embargo, en los últimos 3 años, con el aumento de la incidencia, el aumento de aparición de casos de serogrupo C, ¿verdad? Acá hay un cartelito ahí que no se ve nomás, pero el 70% de los casos en los últimos 3 años es debido al serogrupo C, ¿verdad? Ahí, bueno, ahí no se ve nomás. Bueno, concluyendo este trabajo, la enfermedad meningocócica presentó un patrón estable de endemicidad en nuestro hospital con un ligero aumento de casos en los últimos 3 años. El grupo etario más afectado fue el de menor de 5 años. En este estudio predominó la presentación clínica como meningitis, compatible con lo mencionado también con la literatura. Y la presentación clínica como meningococcemia se asocia a mayor mortalidad. El serogrupo fue el mayoritario en la serie, siendo reemplazado por los serogrupos C y W135 en los últimos años, ¿verdad? Pero predominantemente el serogrupo C, así como pudo evidenciarse. No sé si hay alguna consulta con respecto a previamente y avanzo directamente. Bueno. En cuanto a la enfermedad meningocócica, ¿verdad? El contexto mismo de esta patología, ¿verdad? Es una emergencia infectológica, porque en los casos fulminantes, pese al diagnóstico y tratamiento adecuado, puede conducir a la muerte. Hay una mortalidad de un 10% aún con tratamiento adecuado, ¿verdad? Claro que se reduce ese 10% del 80-85% que puede ser si es que no tienen tratamiento, ¿verdad? La tasa de letalidad es variable, 10 a 15%, elevándose hasta un 25% en adolescentes. La Organización Mundial de Salud estima que se producen anualmente, ahí ya 300 millones de, 1.2 millones de casos de enfermedad invasiva anualmente y 135.000 muertes anuales. Y las secuelas se pueden dar alrededor del 20% de los casos, sordera, trastornos neurológicos y circulatorios, inclusive con riesgo de amputación de extremidades, ¿verdad? En los pacientes sobrevivientes, y que esto implica un gran impacto psicológico en los enfermos y familiares. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es bastante variable la epidemiología a nivel mundial, de acuerdo a la región a la que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Existen zonas de alta prevalencia, de alta incidencia, ¿verdad?, de la enfermedad meningocócica, en que resalta África, el cinturón de meningitis de África, que tiene una tasa de 10 a 1000 casos por 100.000 habitantes durante las epidemias, ¿verdad? Después están países con una incidencia moderada, Nueva Zelanda, Australia, Europa, entre 1 y 2 casos, ¿verdad? Los países de América ya estamos entre una incidencia baja, 0,5, 0,6, Canadá 0,47, o sea, es una incidencia variable, ¿verdad? De acuerdo a la región, ¿verdad? También hay mucha variación en cuanto a los serogrupos preponderantes en cada región, ¿verdad? África, por ejemplo, se caracteriza por presencia del serogrupo A y W135, pero predominantemente A. Y de hecho el A solamente se ve ya en África y China, Taiwán, ¿verdad? Después Europa, predominantemente el grupo B y C, ¿verdad? En cuanto a Estados Unidos, B, C e I, como predominantemente Canadá, predominantemente el grupo B, ¿verdad? Como estamos con América Latina, tomando toda América Latina, serogrupo C, sobre todo tiene más peso ahí Brasil, ¿verdad? Entonces, que tiene bastante cantidad de casos, seguido por el serogrupo B y W135. Bueno, estos son dos casos de 2012, ¿verdad? Me olvidé aclarar eso. Y bueno, Australia, serogrupo B, Nueva Zelanda, serogrupo B también predominante. Entonces, o sea, tenemos bastante variación en cuanto a los serogrupos y las zonas, ¿verdad? A nivel Latinoamérica, es en general endémica, con la ocurrencia periódica de epidemias. La tasa de incidencia dijimos que eran de las más bajas que a nivel global, ¿verdad? 0,1 a 2 por 100.000 habitantes. Las mayores tasas son reportadas por Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Hay que ver si es que también en sus registros tiene algo que ver, o también la capacidad diagnóstica de estos países también, porque nosotros de un tiempo a esta parte es que contamos con la PCR, por ejemplo, para diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ahí algunos de estos países tuvieron esa capacidad tecnológica anterior a nosotros, ¿verdad? En Latinoamérica el serogrupo ha virtualmente desaparecido.
Los serogrupos B y C son responsables de la mayoría de los casos y en la última década estaba corriendo un aumento de los serogrupos W135 e I. Y acá también tenemos variación, esto también es del 2012, bueno, publicado en 2015 en Vaccine. Como en el Brasil predominan hasta el 2012 serogrupo C. Sin embargo, el Cono Sur era predominante serogrupo B, así como pudieron ver también, ¿verdad? Bolivia, Colombia, Ecuador, también una distribución similar, serogrupo B y C, ¿verdad? Con algo más de W135, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Paraguay, verdad? Estos son los datos de vigilancia en el boletín, el último boletín epidemiológico semanal, en el que podemos ver, ¿verdad? Como también esta endemicidad estable, ¿verdad? Pero también un aumento de casos en los últimos 3 años, ¿verdad? En 2019, acá no figura, pero van 7 casos hasta ahora, confirmados hasta esta semana epidemiológica, ¿verdad? Y bueno, y como hasta el 2016, bueno, teníamos una incidencia baja, bueno, 0,26, va subiendo esa incidencia a 0,45, y en 2018 a 0,51 casos por 100.000 habitantes, ¿verdad? Esa es nuestra tasa de incidencia. Entonces se puede ver un ascenso llamativo ahí, ¿verdad? Y en cuanto a la distribución porcentual de los serogrupos, también se puede notar esa diferencia que también se revelaba en el trabajo, como el serogrupo B preponderante, ¿verdad? En toda la serie, pero que va perdiendo preponderancia, y el serogrupo C que va ganando junto con el W135, ¿verdad? Y en este 2019, son 7 casos, también el 60% otra vez son del serogrupo C y un caso de W135 y uno de I. Bueno, esto a nivel contextualizando la epidemiología, ¿verdad? Ya nacional también, ¿verdad? Entrando un poquito, Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, aerobio inmóvil, parte de la familia Neiseriaceae, que tiene como único reservorio el ser humano y coloniza la nasofaringe. Desde ahí es que es la puerta de entrada para su diseminación, ¿verdad? Y tiene mecanismos de virulencia que lo hacen sobrevivir y poder invadir al hospedador humano, ¿verdad? Entre los que se caracterizan componentes de la membrana externa, las proteínas de membrana externa y el lipoligosacárido, la endotoxina, ¿verdad? Y su cápsula misma, porque es un encapsulado, y desde ahí evita la fagocitosis mediada por el complemento, ¿verdad? Bueno, y a través del polisacárido capsular es que es clasificado en serogrupos, ¿verdad? De acuerdo a las características de este polisacárido, y son 13 los serogrupos actuales, de los cuales son responsables de la clínica en humanos: A, B, C, W135, X e Y. Son 6 los más frecuentemente implicados, ¿verdad? A través de las proteínas de la membrana externa, ¿verdad? También se subclasifican otra vez en subserotipos y enterotipos, ¿verdad? Y acá podemos ver en la membrana externa también los lipoligosacáridos, las endotoxinas, que también implican una clasificación en inmunotipos, ¿verdad? Bueno, en la fisiopatología, bueno, el epitelio nasofaringeo es el lugar de colonización de esta bacteria, y a través del cual es que ingresa al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y a través de su cápsula evita la fagocitosis y bacteriolisis, ¿verdad? Y con la endotoxina desencadena esta cascada de citoquinas y activación de la vía alterna del complemento para desencadenar la respuesta inflamatoria general y también atravesar la barrera hematoencefálica y tener acceso al sistema nervioso central, donde se multiplica en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Bueno, el periodo de incubación de la enfermedad meningocócica es de 1 a 10 días, en promedio 4. Ya mencioné que se transmite a través de gotitas con secreciones nasofaringeas, gotitas portando los diplococos, ¿verdad? Todos los grupos etarios son afectados, pero predominantemente el grupo de menores de 2 años, ¿verdad? También se describe un grupo de adolescentes, pero que en estudios en América Latina no se ve este pico y no está descubierto por qué también. Hay grupos de pacientes
específicamente susceptibles a esta infección son los niños con virus de la inmunodeficiencia humana, niños con defectos de células T, síndrome de George, Wilcox-Aldrich, asplenia anatómica y funcional y deficiencias del complemento. En cuanto a las características clínicas, el inicio suele ser característico a todas las infecciones bacterianas inespecíficas, ¿verdad? Fiebre, malestar general, vómitos, náuseas, y eso implica inclusive hasta un desafío para el pediatra porque justamente el inicio suele ser similar a otras enfermedades, ¿verdad? Y posteriormente sí va adquiriendo las características clínicas específicas en cuanto a, por ejemplo, meningitis, que es la forma más frecuente, meningitis y sepsis. Ambas son las formas más frecuentes de presentación, ¿verdad? La meningitis no tiene una característica específica de presentación que la diferencie de las otras etiologías de meningitis, ¿verdad? Cefalea, vómitos, rigidez de nuca, signos meningios, signos de hipertensión endocraniana también pudieran tener, ¿verdad? La otra presentación clásica también es la sepsis, ¿verdad? Con, bueno, esta liberación de citoquinas que desencadena los síntomas y que pudiera inclusive llevar a una sepsis fulminante con esta liberación de citoquinas y generando una coagulopatía, ¿verdad? Una CID con manifestaciones sobre todo en piel, con hemorragias petequiales purpúricas, que son expresión de esta coagulopatía, ¿verdad? Y que pueden tener una evolución muy rápida y bueno, y conducen inclusive a trombosis y necrosis de miembros, ¿verdad? Como vamos a poder ver, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? Bueno, estas lesiones petequiales purpúricas características, ¿verdad? Y que pudiera conducir inclusive a esta necrosis de miembros, ¿verdad? Y que, bueno, estas son las evoluciones más graves de la enfermedad, ¿verdad? Y que no dan tiempo, o sea, no dan tiempo durante su evolución, ¿verdad? Otras formas frecuentes también, o sea, no tan frecuentes de presentación, son como neumonía, endocarditis, está descrito también una enfermedad meningocócica crónica, ¿verdad? Más mediada por inmunocomplejos, con artritis y que se manifiesta posterior o sea, 12 días más o menos posterior al contacto con el germen, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tratamiento, el rápido reconocimiento de la infección meningocócica y el tratamiento temprano agresivo son de suma importancia para reducir esta mortalidad. O sea, con el tratamiento antibiótico efectivo endovenoso se consiguió reducir a un 10%, alrededor de 10% la mortalidad versus 50, 70, inclusive 85% dejados a libre evolución, ¿verdad? La pronta administración de terapia antibiótica parenteral hace la diferencia aparentemente, ¿verdad? Y también las nuevas guías están preconizando y insistiendo con el reconocimiento y manejo precoz de las complicaciones frecuentes, que son como por ejemplo el shock y el aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Guías, existen guías que se van desarrollando y se van actualizando constantemente para el manejo de estas infecciones, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es del NICE, del National Institute, del Instituto Nacional de Salud y cuidado excelente, no me acuerdo, excelencia en el cuidado de Gran Bretaña, o sea, del Reino Unido, ¿verdad? En que me llamó la atención, o sea, ellos incorporaron dentro del manejo de las guías de manejo de enfermedad meningocócica también ya incorporaron el manejo de la meningitis meningocócica, o sea, completaron. Y que me llamó la atención, ¿verdad? Les agrandé un poquito más acá, como que a los 5 minutos, o sea, administrar la terapia antibiótica, ni bien se sospeche el diagnóstico, o sea, tratar de hacer antes de los cultivos, pero que eso no retrase la terapia, el tratamiento antibiótico terapia. Y también la otra cosa que me llamó la atención es que forma parte de las guías el reconocimiento rápido, esto que les dije, y esto también mencionan los estadounidenses en sus guías, ¿verdad? O sea, el rápido reconocimiento de las complicaciones, de signos de choque o de aumento de presión intracraneana como criterio para guiar el tratamiento, ¿verdad?
En cuanto al tratamiento, siguen siendo, bueno, son las cefalosporinas de tercera generación, son de primera opción para el tratamiento de la meningitis, con una duración tanto como para la meningitis como para la meningococcemia de 5 a 7 días, ¿verdad? Por ahí para las otras formas, artritis y compañía, bueno, eso se va prolongando, ¿verdad? Pero acá mostrando nomás penicilina, o sea, como primera opción y en forma empírica, cefalosporinas de tercera. Y conociendo la sensibilidad, la sugerencia, ¿verdad? Poder avanzar inclusive con penicilina G como tratamiento, ¿verdad? Pero básicamente para nosotros, bueno, ceftriaxona, bueno, acá por ejemplo plantean a 100 miligramos kilopeso días, cefotaxima lo plantean a 200, pero la guía del Red Book, por ejemplo, 200 a 300 miligramos kilopeso día, ¿verdad? Bueno, y plantean también otras opciones, meropenem y cloranfenicol en alérgicos a la penicilina, ¿verdad? Bueno, alguito de quimioprofilaxis también, sobre todo porque me pasa mucho en la práctica clínica y normalmente que me preguntan, bueno, ¿qué pasa? Tuvimos un caso, ¿es o no meningo? ¿Tomamos la quimioprofilaxis o no? ¿Verdad? Son preguntas muy frecuentes y dudas que están siempre y me pareció también quiénes son los que, solamente puse los que sí tienen criterio para, ¿verdad? Que son los grupos de alto riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que deberían recibir quimioprofilaxis? Los contactos domésticos, ¿verdad? O sea, los convivientes con el paciente índice, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Especialmente niños menores de 2 años, ¿verdad? Los cuidadores de esos pacientes, por más que no vivan con el niño, pero son cuidadores diarios también, ¿verdad? Las personas que hayan estado expuestos en forma directa a las secreciones del paciente índice a través de besos o compartir cepillos de dientes, utensilios para comer, que esos son marcadores de alto riesgo. Entonces, también, esto siempre, el personal de blanco que todos quieren tomar en la guardia, bueno, el paciente que realizó reanimación boca a boca o haya realizado la intubación traqueal sin protección, ese es el que tiene criterio para recibir la quimioprofilaxis. Algún contacto que durmió con frecuencia en la misma vivienda que el paciente índice también, ¿verdad? Todos estos, y acá no se ve nomás, dentro de los 7 días del caso. O sea, que quise resumir nomás, pero está ahí al costado, ¿verdad? Dentro de los 7 días desde el inicio del cuadro del paciente índice, ¿verdad? También pasajeros sentados directamente al lado del caso índice durante vuelos de avión que duran más de 8 horas, ¿verdad? En ese criterio también esas personas tendrían que recibir la quimioprofilaxis, ¿verdad? Bueno, y estas son las opciones de profilaxis: rifampicina en forma oral, ¿verdad? O ceftriaxona en forma intramuscular con una sola dosis, ciprofloxacina como opción y acitromicina también, ¿verdad? Bueno. Bueno, y en cuanto a prevención, bueno, diversas vacunas han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Las primeras fueron las vacunas polisacáridas, que aprovechando el polisacárido, el polisacárido capsular, generan para los distintos serogrupos, ¿verdad? Excepto el B, que tiene una dificultad para generar vacunas polisacáridas porque las características de su polisacárido son similares por un tema de tolerancia inmunológica, ¿verdad? O sea, el polisacárido del B tiene una característica similar al tejido neurológico del humano, entonces pudiera reaccionar en forma cruzada, ¿verdad? Entonces, estos polisacáridos capsulares tienen la particularidad de que no generan una respuesta inmunológica T independiente, ¿verdad? Entonces, no generan inmunidad en menores de edad, o la respuesta inmune en menores de edad de 2 años es baja, ¿verdad? Entonces tienen esa limitante, ¿verdad? Entonces, fueron siendo reemplazadas por las proteínas, por las vacunas conjugadas, ¿verdad? Que lo que tienen es una proteína carrier o transportadora que hace que justamente estas 3 cositas, 3 cuestiones que no tienen las polisacáridas, que es brindar la protección en menores de 2 años, generar una memoria inmunológica que no producen tampoco las polisacáridas por sí solas, y también el hecho de eliminar la aportación nasofaringia, que ese es el plus también que tienen y que no tienen las polisacáridas solas, ¿verdad?
Entonces, estas son las actualmente más utilizadas, ¿verdad? Que contra estos serogrupos A, C, W135 e I, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros tenemos acá disponibles la Menactra y la Menveo, ¿verdad? Y que tienen la particularidad de, bueno, distinta proteína carrier, ¿verdad? Bueno, y también existen vacunas combinadas conjugadas con otros gérmenes, bueno, con hemófilos influenza tipo B también, ¿verdad? Y bueno, bueno, el boom, o sea, lo que va haciendo lo más reciente es la aparición de las vacunas por tecnología reversa, ¿verdad? O sea, por las vacunas recombinantes, ¿verdad? Que estas son las últimas Truvenba y Bexero contra el serogrupo B, que por una cuestión, o sea, por una tecnología de ADN reverso, van pudiendo extraer componentes capsulares, subcapsulares, ¿verdad? O sea, de la membrana externa del meningococo, y que son comunes a los distintos serogrupos, a los distintos, sí, inclusive pudiera generar inmunidad para otros serogrupos, pero tienen esa particularidad, o sea, a través de una tecnología de ADN reversa, implica insertar en el gen de una E. coli específicamente y poder expresar estos antígenos que pudieran generar esa respuesta inmune, ¿verdad? Bueno, y que son Truvenba, Bexero, y que actualmente ya se están utilizando, ¿verdad? Allá nomás figuraba el tema de las ventajas de las conjugadas, ¿verdad? Bueno, y bueno, les pasé nomás el esquema vacunal para ver, bueno, esto es actualmente el esquema en Estados Unidos, porque nosotros, bueno, no tenemos todavía, solamente tenemos programada justamente para los grupos de riesgo en nuestro país, ¿verdad? Pero ellos bueno, actualmente para grupos inmunocompetentes no recomiendan de rutina la ACW, o sea, tanto la Menactra como la Menveo, ¿verdad? Aún sí está dentro del esquema de los inmunocompetentes a partir de los 11 y 21 años, una dosis a los 11 y 12 años, y a los 13 o 18 una dosis si es que no recibió antes. Y bueno, y después no rutinamente recomendado, salvo en ciertas circunstancias, ¿verdad? Bueno, y también, bueno, no está en categoría B como recomendación, o sea, es opcional la Truvenba y el Bexero, ¿verdad? Para en 16 años y 16 a 23 años. Bueno, y a ver qué más. Bueno, y para esquemas en grupos de alto riesgo, que son esos grupos que cité anteriormente, pacientes con HIV, asplenia funcional y los enfermos hematológicos o con cáncer o cáncer de sangre o linfomas, bueno, si usan el esquema, ¿verdad? Ellos plantean, bueno, los que tienen déficit de complemento, asplenia funcional o anatómica, HIV, esos grupos, los mismos grupos que fuimos citando, menores de 2 años, un esquema primario de Menveo, ¿verdad? 2, 4 y 6 meses, y una última dosis a los 12 meses, ¿verdad? Bueno, y en los que se vacunan a partir de los 6 meses, ¿verdad? Solamente 2 dosis, ¿verdad? Prefieren la Menactra, que tiene como carrier el toxoide diftérico, expectarlo en este grupo de edad porque encontraron una interferencia con el esquema de vacunas neumocóxicas, ¿verdad? Que se da en los menores de 2 años, ¿verdad? Bueno, y de 2 años a 55 años, los mismos, los que tienen deficiencia del complemento, asplenia funcional, HIV, 2 dosis de la Menactra o Menveo, ¿verdad? Bueno, y bueno, con 12 semanas de diferencia entre una y otra, 10 años o más, 2 dosis de la Truvenba y
con un mes de diferencia, o 3 de la VEC0 con administrado un mes de diferencia entre una y la primera y 6 después de las dosis iniciales, ¿verdad? Bueno, ese es el esquema más o menos que están. Bueno, todavía no es real para nosotros tampoco, pero estamos con la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo estamos en esta situación, verdad? La enfermedad meningocócica es una enfermedad devastadora, de posible evolución letal, aún con tratamiento e importante porcentaje de secuelas en los supervivientes. La epidemiología global de serogrupos es dinámica, cambiante, fluctuante y no previsible. Y es crucial nuestra vigilancia, ¿verdad? Estar atentos al perfil epidemiológico que vamos teniendo, ¿verdad? Y vigilando a ver si es que eso tuviera también alguna implicancia en alguna toma de decisión a nivel de salud pública, ¿verdad? Bueno, y eso es todo. Buenas noches para todos. Felicitaciones a las personas que han venido a pesar de la lluvia, a pesar del frío. Hace que el conocimiento no respeta frío ni lluvia, ni fútbol. Bueno, voy a presentar a la doctora Cecilia. La conozco de 2003-2004, así es que tenemos muchas batallas juntos. Doctora Cecilia Bordón Álvarez es médico egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede Guairá. Especialista en terapia intensiva de adultos, especialista en infectología clínica, especialista en medicina interna. Es médico de guardia de urgencias de adultos del Instituto de Medicina Tropical, médico de guardia UTI adultos en el Hospital Central IPS, consultorio de infectología sanatorio Unimedic Santa Julia, médico de sala interconsultas Sanatorio La Costa. La doctora Cecilia nos va a hablar de una enfermedad, esperemos que no sea una enfermedad olvidada. No se ve mucho. Toditos son así. En la computadora se ve todo. Ahí se ve todo. En el otro se ve todo. No, en la otra forma que pusiste. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo. Igual mami a trancar. Igual mami a trancar. Sí. Sí. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Mi tema es una
el caso de una espondilodicitis lumbar en una paciente. Espondilodicitis lumbar por brucela en una paciente. Es el reporte de un caso. Tuvimos una paciente de 57 años de edad. Ella es paciente granjera, más que nada, portadora de diabetes mellitus. Tiene un cuadro de aproximadamente 3 meses, tenía 3 meses de evolución en la consulta, eso fue en febrero. Había dolores articulares, tenía un síndrome febril en forma intermitente. Los dolores irradiaban a ambos miembros inferiores. En un momento dado se estaba tratando la misma solo con analgesia como una paciente portadora de una escoliosis que se ve en su radiografía, que le mostraré después. Y la misma no estaba presentando mejoría, por lo cual se le hizo unos estudios más especializados, donde se había constatado que estaba con unas lesiones en la misma y se interna por un diagnóstico presuntivo de una espondilodicitis. ¿Puede pasar más? En ese entonces, teniendo en cuenta que en la lesión que se veía en su resonancia había una espondilodicitis, se pensó además en un proceso tumoral, se tomó muestra de la misma bajo arco en C, más conocido, ¿verdad? Pero una escopía es la palabra correcta, pero en el estudio anatomopatológico salió negativo para la misma. La muestra que se había tomado en ese entonces también se envió a cultivo y dio negativo la misma. Entre los estudios hechos, la paciente estuvo internada aproximadamente solo 6 días. Se encontró un enterococo banco R positivo de la paciente. Durante la misma estuvo tratándose como una espondilodicitis con vancomicina, pero como no se encontró hasta el momento TORAN cultivos negativos, la paciente va de alta con ciprofloxacina y trimethoprim sulfa. A las 48 horas post alta la paciente, viene reviendo la historia de la paciente, teniendo en cuenta todos sus estudios, se le pide antígenos febriles, teniendo en cuenta que la paciente era una granjera, ella manipula animales, ella se encarga de cuidar las vacas, de sacar leche. Y en esa encontramos que su anti-Brucella abortus salió positivo, 1 en 40. Desde ese momento cambió el diagnóstico de la paciente e inicia tratamiento para la misma. Recibió gentamicina endovenoso, 1 por día por 2 semanas, más doxiciclina y rifampicina por 6 semanas. 3 meses, perdón. Esa es la placa con la cual la paciente había consultado antes de su internación, donde solamente se ve, perdón, cambia solo eso. ¿Y el puntero? No, y eso. Igual cambia porque... Igual cambia. Aquí podemos ver, voy a acercar solamente, que la paciente solamente se veía la escoliosis de la paciente, no se veía ninguna lesión, por lo cual siempre era tratada como un dolor lumbar, todo debido a su escoliosis de la paciente. Como no mejoraba, se le pide que se haga su resonancia. Ya en la resonancia se puede observar la lesión de la paciente con la destrucción ósea de la misma, entre L3 y L4. Siguiente. Estas son las mejores tomas que puede sacar la foto. En esta imagen, por lo menos, ya se pueden ver que a nivel de las lesiones ya presentaban microabscesos y había más destrucción de los huesos. Son los microabscesos que se ven en la lesión, entre T1 y T2. Y ahí tenemos el informe de la resonancia de la paciente, donde justamente hay alteración del complejo del disco vertebral entre L3 y L4, y en T2 se ve a nivel de la secuencia las mismas lesiones.
Una vez iniciado el tratamiento, 2 meses después, la paciente vuelve a consultar porque no podía pararse, tenía mucho dolor lumbar y si se llegaba a parar no se podía volver a sentar, o sea que los dolores empeoraron, la paciente empeoró y entonces se le hace una radiografía de control y en esa se ve que hay destrucción ósea de L3, cosa que ella no tenía en su control. Esas son una de las complicaciones más frecuentes que se ven en los pacientes con brucelosis. En ese momento a la paciente se le sugirió hacerse la cirugía para evitar porque una de las probables, si ese hueso se llega a destruir totalmente, la paciente puede llegar a quedar pléjica. Se le sugirió en ese momento a ella la cirugía para la misma, que es lo que estaba recomendado, pero la paciente decidió expectar más el procedimiento. Esas son otras de las resonancias de la paciente donde se sigue viendo la destrucción ósea, justamente en las dos otras tomas que tenía. Entonces, así hablando en forma general con respecto a la brucelosis, la brucela es un género de bacterias gram negativos, conocido principalmente por producir una enfermedad que es la brucelosis. Es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial, no solamente por Latinoamérica. La brucela es un cocobacilo muy pequeño, intracelular, flagelado y carece de cápsulas, por eso a veces es muy difícil diagnosticarlo. Y no generan esporas. Su periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. Su modo de transmisión, existen 2 formas de transmisión de la brucelosis. Una es la forma directa, que es por inhalación, y la otra es por inoculación accidental. La inhalación se tiene que tener en cuenta que puede ser por la inhalación que hay en el ambiente de materia fecal o de los fluidos que se encuentran distribuidos por donde se encuentra la persona. Y la inoculación accidental por vacuna se llegó a ver un caso el año pasado. En las formas indirectas podemos encontrar por la consumición de productos lácteos sin pasteurizar, sea esto leche, queso, transplacentario, por transfusiones y también porque hay como injertos de ciertos huesos que también se habían encontrado datos positivos. Como los tipos de brucelas, los más conocidos son el abortus, que se ven en los vacunos, el melitensis, que son de las cabras, el suis, que se ven en los cerdos, y los canis, el de los perros. Pero también se han encontrado últimamente muy frecuente también en los cetáceos, en el mar. Otros nombres que se le pueden dar a la brucelosis es fiebre mediterráneo, fiebre de Malta, fiebre de Gibraltar o una fiebre ondulante, justamente por el tipo de fiebre que van presentando estas personas. No es continuo. ¿Cómo se presenta la brucelosis en sí? Se pueden encontrar pacientes con fiebres, escalofríos, pérdida de apetito, sudoraciones, debilidad, fatiga, dolor articular, muscular y de espalda, dolor de cabeza. El 60%, entre el 20 y el 60% de los pacientes presentan cuadros osteoarticulares. El 3% vienen a presentar cuadros urinarios y el 10 al 15% presentan cuadros respiratorios. Diagnóstico diferencial, siempre la brucelosis presentan casi la misma sintomatología que la tuberculosis, la toxoplasmosis, citomegalovirus y las infecciones por VIH. Los métodos de diagnóstico, existen 2 métodos de diagnóstico, los métodos directos y los indirectos. Entre los directos están los cultivos, que pueden durar de 2 a 4 semanas, los exámenes microscópicos, los subcultivos y de aspecto colonial y las reacciones de cadena polimerasa, que son por PCR, que son los que son más rápidos
en obtener los resultados. Y tenemos los métodos indirectos, que son por aglutinación, que son con lo cual más contamos nosotros en el IMT, que son la rosa de Bengala, el test de COMS, la enzima inmunoanálisis o test de ELISA, la inmunofluorescencia indirecta y fijación del complemento y la ceroaglutinación por tratamiento del suero con 2 mercapto de etanol. Esto más que nada es un cuadro demográfico de todo lo que estábamos hablando hasta el momento en sí. A nivel mundial se piensa que la brucelosis es más frecuente en hombres que en mujeres, por eso se habla se ve más entre 13, por cada 13 hombres hay solo 7 mujeres con brucelosis, pero se tiene comprobado que por lo menos a nivel acá latinoamericano en sí, se ve más en mujeres que en hombres. Pero esto es más a nivel mundial. A nivel ocupacional, lo mismo. Se ve más en personas no profesionales que en profesionales, por la consumición de la misma, por los lácteos y todas esas cosas se tienen en cuenta. Y teniendo en cuenta también, como le dije, la parte ya de sintomatología, que ya habíamos hablado más antes. Las complicaciones más frecuentes por la brucelosis. Podemos tener complicaciones en casi todo el organismo. A nivel cardiovascular tenemos la endocarditis, a nivel neurológico puede haber meningitis, encefalitis, puede haber abscesos cerebrales. A nivel respiratorio puede simular una simple gripe como una influenza, puede haber neumonía, derrames pleurales. A nivel ocular tenemos las conjuntivitis, queratitis, uveitis. A nivel digestivo, la hepatitis granulomatosa. A nivel de la sangre y médula ósea, anemia hemolítica, trombocitopénica, leucopenia, pancitopenia. A nivel de la médula ósea se pueden ver unos histiocitos con hemofagocitosis. Genitourinario, la orquiepididimitis, un síndrome urétmico hemolítico. A nivel musculoesquelético, hay lesiones a nivel de rodilla, cadera, articulación, sacroiliar. Teniendo en cuenta otra vez aquí lo mismo, volvemos a traer las complicaciones más frecuentes son a nivel musculoesqueléticas, por más que no se suele pensar mucho en eso. Del 20 al 60% de las lesiones osteoarticulares tenemos que buscar brucelosis, por lo menos mientras haya endemia en la zona. La que sigue en orden, teniendo en cuenta, están las genitourinarias. Se ven infecciones urinarias, muchas veces son confundidas con la Escherichia coli en un 13%. Luego tenemos las enfermedades respiratorias y por último la endocarditis, que apenas se ven en un 2% de los pacientes. Entre los estudios adicionales que se le pueden hacer también a los pacientes tenemos las radiografías, las tomografías o resonancia, como fue el caso de nuestro paciente, cultivo de líquido cefalorraquídeo y las ecocardiografías. Un esquema de la brucelosis para ser más rápido y en resumen de todo lo que estábamos hablando. Siempre que tengamos sospecha de brucelosis, uno por la endemia, otro por la zona de donde viene la persona, fiebre, afectaciones locales, patosplenomegalia, como le dije, teniendo en cuenta su contexto epidemiológico por la exposición, tenemos ya que ver. Puede ser, si se aísla directamente a la brucela en un hemocultivo o por sus complicaciones focales, por una muestra de médula ósea, ¿verdad? Si sale positivo, hay que ir directamente al tratamiento. En caso que sea negativo la misma y aún haya sospecha de la misma, podemos irnos por diagnóstico molecular PCR, que tenemos los resultados en 24 o 48 horas. Si sale positivo, vamos a tratamiento. O los diagnósticos serológicos, que son los que tardan un poco más, y tenemos que tener en cuenta, hay que tener una ceroaglutinación con rosa de Bengala más un test de COMS, o una ceroaglutinación con rosa Bengala más una captación de la brucela o un ELISA positivo. En esos casos, si salen positivos nuevamente, vamos a tratamiento. La ceroaglutinación tiene que ser con un promedio de 1/160 para poder hablar de que es positivo los valores.
Y el tratamiento recomendado a nivel mundial, tenemos dos regímenes. El régimen A, donde se habla de una doxiciclina que se toma 100 miligramos cada 12 horas durante 6 semanas, más estreptomicina 1 gramo por día, intramuscular de 14 a 21 días. El problema acá es el intramuscular recibir 21 días, que duele mucho. O se sugiere, por tanto, entonces el régimen B de la doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día, más rifampicina, 600 a 900 miligramos vía oral, durante 6 semanas. En conclusión, en pacientes con dolor lumbar crónico, fiebre periódica y espondilodicitis, debe descartarse la brucela como un agente de etiología causal. La brucelosis puede afectar cualquier segmento de la columna, incluso afectar varios niveles del mismo paciente. Lo más frecuente se ve a nivel de L3, L4, pero las más peligrosas son las que se producen a nivel de las vértebras cervicales por las secuelas que puede producir a la misma y por la mayor morbilidad que puede producir la lesión. Gracias, doctora. Bueno, las preguntas para la doctora Sara Amarilla y la doctora Bordón. ¿Alguien del auditorio si puede preguntar algo? Nosotros queremos acotar algo también sobre brucelosis. Acá tenemos expertas en brucelosis, expertas en meningococo. Así es que, si no pregunta usted, pregunto yo. Doctor Galano. En relación a la vacuna antimeningocóxica para los doctores en general, ¿verdad? Para la doctora Sara, ¿piensan que en algún momento a nivel público se va a extender para toda población, así como en la población del norte? ¿O consideran que siempre va a estar regulada, digamos, y restringida a la población de riesgo? Cómo se vayan comportando los serogrupos y cómo, porque vamos teniendo esta endemicidad estable, ¿verdad? O sea, si se conserva esta endemicidad estable con cierto ascenso de casos cada ciertos años, creo que nos mantendríamos así, ¿verdad? Pero habría que estar atentos justamente porque también el comportamiento de los países aledaños, hay mucho movimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que dependería de cómo va nuestra incidencia y de nuestros serogrupos, ¿verdad? O sea, también implicaría si tengamos o no un brote, ¿verdad? O sea, eso sí ameritaría luego otro contexto, ¿verdad? O sea, no sé. Doctora Sara, teniendo en cuenta el porcentaje 41% del serotipo B y no tenemos vacuna contra el serotipo B, hay un grupo argentino que ellos vacunaron, cuando yo estaba estudiando, ellos estaban vacunando, ¿verdad?, con la vacuna cubana, ¿verdad? ¿Qué información tiene si tuvo repercusiones importantes en cuanto a la epidemiológicamente importante, o no tuvieron más casos de serotipo B, o siguieron aumentando, teniendo, ¿verdad? ¿Qué sabe de la vacuna cubana que ellos usaron en forma obligatoria en la década del 90 a 2000, ¿verdad? No tengo, algo escuché, pero no tengo bien esos datos de la experiencia Claro, porque si yo voy a vacunar y tengo 41% en contra mía, no sé si vale la pena, ¿verdad?, vacunar de forma masiva, ¿verdad? 41, en el estudio que hicieron ustedes, 41% del serotipo B. Sí, pero bueno, justamente hasta cierto punto, después justamente se fue comportando de manera distinta, o sea, ya no tuvimos serogrupo B en los últimos 6 años, ¿verdad? O sea, ya no, ¿verdad? Pero fue un planteamiento en su momento cuando terminamos ese trabajo, ¿verdad? O sea, donde fue hegemónico en esos últimos. Pero no estoy al tanto de la experiencia de ellos. No sé si alguien. Y Sara, en referencia a esa, justamente al tema de la vacuna, un aspecto interesante es lo de Vexero, ¿verdad? Y la tecnología por la que se está obteniendo por la reacción cruzada que puede tener en referencia a la cobertura de los otros grupos, y también teniendo en cuenta nuestra historia de predominio de serogrupo B, a pesar de que ahora hay un surgimiento de los otros serogrupos. ¿Y algún comentario que tengas en cuanto a al mecanismo de evasión inmune que tiene el meningococo y el funcionamiento de esta vacuna Vexero?
o la trumemba, que mencionabas también, pero que es más para adolescentes. Y, Es interesante la sí. forma en la que obtienen y la forma en la que la Sí. vacuna en sí hace la protección cruzada. Sí, está evaluada, o sea, en la extracción de proteínas subcapsulares que tienen potencialmente, que son comunes aparentemente no solamente con las del serogrupo B, sino que también con los otros serogrupos y pudieran, o sea, tener una implicancia, o sea, un efecto de rebaño mayor, ¿verdad? Al ser coincidente estos antígenos subcapsulares también con los de los otros serogrupos, no solamente con el serogrupo B, ¿verdad? Entonces son componentes de proteínas subcapsulares, tienen nombres específicos nomás, o sea, porina es una de ellas que me acuerdo ahora, pero FHB, no me acuerdo, son nombres específicos, ¿verdad? Pero tienen la peculiaridad de que algunos de esos componentes pudieran alcanzar antígenos presentes en inclusive otros serogrupos, no solo el serogrupo B, entonces pudiera tener un efecto de inmunidad indirecta, o sea, un efecto de rebaño con respecto a los otros serogrupos también, ¿verdad? O sea, ¿Alguien más del auditorio quiere preguntar? Doctor. Muchas gracias. No quiero hacer ninguna pregunta, quiero hacer un comentario nada más. En el Instituto de Medicina Tropical, el año pasado tuvimos 6 pacientes con hemocultivos positivos para brucela. En todos los casos fueron positivos los frascos antes de los 5 días. El máximo tiempo de incubación fue de 4 días y todos esos frascos fueron remitidos al laboratorio central. Llegamos en comunicación con los médicos tratantes del IMT, les informamos la coloración de Gram y como probable brucela y remitimos al laboratorio central. Eso nada más quería aportar, ¿verdad? Y que con la tecnología actual con la que disponemos, sobre todo para los cultivos de sangre, ¿verdad? Nos permite rescatar si el paciente no está con tratamiento y si es brucela lo que tiene, y si tiene brucela circulante probablemente vamos a recuperar. Eso nada más quería opinar. Sí. No sé si, doctora, ¿querés contestar o acoto algo más lo que dice sobre brucela? Sí, evidentemente, claro. Claro, ese es un dato importante que dice el doctor. Nosotros estudiamos 100 casos, ¿verdad?, en la epidemia, en el brote epidémico de la Facultad de Veterinaria. De los 100 pacientes estudiados, encontramos 35 pacientes, ¿verdad?, con probable brucelosis, ¿verdad? Después seguimos estudiando más, encontramos 6 hemocultivos positivos, 3 mielocultivos positivos. Después encontramos de los 35 pacientes estudiados, 30 tenían relación con el brote epidémico, 5 no tenían relación con el brote epidémico, ¿verdad? Uno de Concepción, ¿verdad? 2 Concepción, uno del Chaco, un vendedor independiente y un veterinario independiente que no tenía relación con el brote epidémico. Del brote epidémico per se, ¿verdad?, de los 30 pacientes encontramos la forma más frecuente de presentación, era una sacroileitis, 6 pacientes, ¿verdad?, artritis, 3 pacientes, ¿verdad? No hizo complicaciones cardiovasculares, tampoco hizo absceso, y contamos un absceso esplénico en IPS que no tenía relación con el brote. Lo interesante de la brucelosis, que estamos estudiando, creo que en octubre o noviembre de este año se cumple el plazo por 2 años, solamente una recaída hubo de ese brote, ¿verdad? Y todo empezó con las cabras, ¿verdad? De 47 cabras, 11 serología positiva, todos sacrificados. De los 11 cabras que dieron serología positiva, ¿verdad?, pero las 47 cabras, ¿verdad?, que empezaron a abortar, 11 empezaron a abortar, fueron estudiados, entre 47 cabras fueron sacrificados. Lo interesante, y yo siempre tomo como algo interesante, es que una mamá de 2 estudiantes de veterinaria se contagió, las 2 hijas no se contagiaron, no tuvieron enfermedad. ¿Cómo se contagiaron? No sé, según la mamá, por el guardapolvo, ¿verdad? Claro, no, por eso, no, para comentar el caso, no, por eso la forma de presentación. Y acá, teniendo al doctor también, que es un experto, ahora acuérdense que hay una vacuna obligatoria para, sobre todo el ganado vacuno. No, ya sé. Esa vacuna obligatoria tiene la particularidad de atravesar la leche, ¿verdad? Entonces la leche, al consumir la leche, ¿verdad?, sin pasteurizar o sin hervir, uno puede adquirir la brucelosis. Pero esa particularidad es que es resistente a la rifampicina.
Entonces, no se le puede dar al paciente enfermo, en este caso rifampicina, porque es resistente. Entonces, la opción es trimetoprim sulfa más doxiciclina. Ahora es obligatorio. En Argentina empezaron a vacunar cabras, pero la particularidad es que todas las cabras que vacunaban morían, ¿verdad? Entonces, cada vez que se iban el equipo para vacunar, los ganaderos le echaban con pistola, con escopetazo le tiraban porque no querían que sus cabras mueran, ¿verdad? El brote epidémico particular también que tuvimos, ¿verdad? Todos tuvimos serología Huttler son positivos, a pesar de que es una prueba de tamizaje que no se usa prácticamente. Y para diferenciar bien y acotar lo que dice la doctora, que es lo interesante, que nosotros tenemos que determinar qué es. Para el diagnóstico sobre todo, porque brucelosis, yo tengo una paciente ahora con brucelosis. Brucelosis no debe ser una enfermedad olvidada. Tenemos que pensar en brucelosis siempre, sobre todo lo que dijo la doctora. Cuando hay manifestaciones ortoarticulares, sobre todo una sacroileitis, siempre hay que pensar en brucelosis. Y también, cuando nosotros sospechamos brucelosis, tenemos que tener solamente antecedentes epidemiológicos y clínicas, signos y síntomas. Después encontramos que se llama una sospecha, pasamos a probable. ¿Dónde entra probable? Cuando a pesar de tener una clínica compatible, tener antecedente epidemiológico, tenemos serología positiva. Ahí digo probable, con las pruebas de tamizaje que mencionó correctamente la doctora. Y solamente puedo confirmar brucelosis teniendo el aislamiento del germen. PCR no está estandarizado en el mundo, no se debería de usar para brucelosis teniendo estas técnicas confiables, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica mejor y la que tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad? Es el ELISA de competición, ¿verdad? Nosotros tuvimos mala experiencia con el ELISA de competición en laboratorios privados, pero probablemente porque no estaban estandarizadas, ¿verdad? Y obviamente los estudios hechos, que hicieron en Concepción sobre perros, ¿verdad? Y en la provincia de Buenos Aires sobre perros, encontraron casi el 70% de los perros con serología positiva por brucela. O sea que debemos pensar en brucelosis. En Concepción hicieron también, encontraron un alto porcentaje de perros con brucelosis. No aparece con las técnicas de tamizaje para brucelosis. Hay una técnica, sobre todo si se debe hacer con el ELISA indirecto, ¿verdad? O otras pruebas tipo RAS, ¿verdad? Lo interesante de eso es que tenemos perros en todas partes, en Asunción, tenemos ganado vacuno que están vacunando, ¿verdad? En forma obligatoria, o sea que, y la costumbre nuestra, sobre todo en el campo, en cualquier parte del campo, no pasteurizamos, no hervimos, se toma lo que se llama leche caliente, de la vaca al vaso y del vaso a la boca. Así es que vamos a encontrar brucelosis por todas partes, vamos a seguir teniendo brucelosis, hay que pensar en brucelosis y hay que llevar a la clínica lo que hoy aprendimos, por lo menos. Eso es lo interesante del caso. Sí, al doctor Fiori, por el tema de la vigilancia, ¿cómo cuidan ustedes sus animales para que no nos enfermemos? En realidad hay varios temas, doctora, interesantes desde el punto de vista de la información de la doctora y el comentario del doctor. Evidentemente la brucelosis, guste o no, es una enfermedad desatendida. La OMS habla de 500.000 nuevos casos al año, que representa apenas el 4% de lo existente realmente, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una enfermedad desatendida, ¿verdad? En todo el resto del mundo tenemos como información que el 98% de lo encontrado es Brucella melitensis. Nosotros en Paraguay tenemos todos los cultivos en base a abortus, ¿verdad? Entonces también es otro punto que nos debe llamar la atención. Tenemos una cuenca lechera en el Bajo Chaco, donde hay más cabras que gente, ¿verdad? Entonces tenemos también que hacer una especie de búsqueda epidemiológica en esos lugares para ver si es que tenemos realmente melitensis circulando, ¿verdad? Que es mucho más peligrosa que el abortus, ¿verdad? Tenemos la Brucella suis también presente, así como la canis, ¿verdad? La particularidad muy interesante de la brucela es de que puede afectar a cualquier especie. La melitensis no es exclusiva de las cabras y ovejas, sino que puede afectar a toda la gama de animales, igual que el abortus, ¿verdad? La vacuna implementada, estamos teniendo mucha información de que lo están realizando gente no capacitada. El destino final de las jeringas y los frascos
no sabemos qué hacen con ellos, ¿verdad? O si utilizan realmente. Entonces, esa es una parte muy importante que debemos estar también pensando, supongo yo, en la clínica, así como la transmisión de la enfermedad en el campo, ¿verdad? Sabemos que está en la leche, en el semen, en los líquidos y membranas fetales, ¿verdad? En las pasturas, hasta en el agua, ¿verdad? Entonces, todos esos datos deben ser colectados cuando una persona en el ambiente rural asiste al médico, ¿verdad? Principalmente también aquellas que realizan el lavado de los camiones transportadores de ganado. Sabemos que la brucela puede vivir en la materia fecal aproximadamente 100 días, ¿verdad? Entonces, al lavar ese camión con el agua a presión, se inhala o se podría inhalar esas bacterias, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Y en cuanto a la campaña nacional de vacuna contra la brucelosis que se está llevando, no es una campaña efectiva y total o real, ¿verdad? Debemos de ser responsables en opinar. No es igual el tratamiento que le están dando a la aftosa que el tratamiento que le están dando a la brucelosis, ¿verdad? La gente tiene miedo de la manipulación de ese biológico, muchas veces no llegan a utilizar, ¿verdad? O falsean los datos, ¿verdad? Actualmente se está queriendo incluir la REV1, que es la vacuna para la brucela melitensis, que se va a estar usando en cabras y ovejas, ¿verdad? Es una vacuna que se instila en la oveja, ¿verdad? En la cabra. Y en Argentina y Uruguay presentaron muchos accidentes con esa vacuna porque el animal sacude la cabeza y tira la vacuna por todos lados, ¿verdad? Entonces está en duda la utilización de esta vacuna. Pero lo que realmente nos llama la atención es la especie de brucela que encontramos en las personas, donde va en contra de toda información en todo el mundo, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, donde hablan de un 98% de melitensis, un 3.5% de abortus, un 0.5% de suis y canis, ¿verdad? Compartido, ¿verdad? Pero la diferencia en la aparición de esta especie, yo no sabría explicar por qué ocurre esto. No sé si la doctora tiene algún dato que pueda... Pero en nuestro caso fue melitensis biovar 1, ¿verdad? Melitensis biovar 1. La doctora Mercedes Álvarez, que es la que estuvo trabajando también en la vigilancia, en el control del foco de la Facultad Veterinaria. Doctora, gracias por venir. Sí. Buenas noches. Nosotros en realidad en el Laboratorio Central de Salud Pública, durante el brote, lo que hicimos fue tomar la muestra y derivar a Cenaxa, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos en ese entonces la contención necesaria para hacer los cultivos. Y los datos que tenemos, sí, como dice el doctor, era melitensis, biovar 1. Y hicimos un trabajo de 1 año que hemos presentado en la muestra epidemiológica de la serología, porque eso sí estamos haciendo. Tenemos el método de referencia, los antígenos son del Instituto Malbrán, son 3 métodos de tamizaje y 2 de certeza, ¿verdad? Los 3 métodos de tamizaje serían Hudleson, método que es semicuantitativa, luego tenemos el PAT y el BPA, Rosa Bengala y BPA. Y los del método de aglutinación lenta en tubos serían el del RAI y 2 mercapto de etanol. En el RAI captamos las variedades IgG, IgM, IgA. Y en el otro se inhibe con el 2 mercapto a la IgM, de modo a tener ahí más captamos la cronicidad, ¿verdad? Y es para el seguimiento. De los 26 casos que tuvimos, 14 fueron del brote. Y el resto, 12 fueron del brote y 14 fueron que no tenían relación con el brote. Fueron afectados 6 departamentos. Lógicamente por el brote, ¿verdad? Tuvimos más recargados en central.
Pero también le sigue la prevalencia es en Boquerón, o sea, en el Chaco. Tenemos varios casos que van aumentando, o sea, en el transcurso de este año fueron aumentando más. Tenemos el departamento de San Pedro, de Paraguarí, de Alto Paraná. O sea, tenemos de 6 departamentos, creo, tuvimos un caso de Villarrica también hace unos meses. O sea que Bruselas está instalada, tenemos que pensar, inclusive, pero más está vinculada realmente a la profesión, llamémosle. Una enfermedad que, por ejemplo, los que están manipulando las vísceras, esos son los que tienen más posibilidad de tener, ¿verdad? Hace poco tuvimos uno ahí de Mariano, ahí, que le decimos el popular churero, ¿verdad? Que son los que manipulan las vísceras, ¿verdad? Que era el hermano de una de nuestras técnicas, ¿verdad? Y se resisten a tratarse, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Y es una enfermedad que de repente no afecta, o sea, aparece, desaparece, ondulante, como se dice. Entonces no lo toman muy en serio también, ¿verdad? Y bueno, sí, hay que pensar. Estamos teniendo en todos los departamentos, ¿verdad? Y sobre todo cuando se tiene el criterio epidemiológico es muy importante, como dijo el doctor. No, en cuanto al, sí, doctora, sí, tiene razón. En cuanto al tratamiento, hubo varios estudios, ¿verdad? Hemos investigado bastante porque tuvimos la suerte, mala suerte, que también hay médicos del privado que estaban viendo a estos pacientes y le agregaban estreptomicina a los pacientes en forma particular, ¿verdad? Entonces nosotros no tuvimos esa certeza de decir, bueno, solamente doxy o Rifan, y a algunos pacientes en particular, eran 7 probablemente, recibían Strepto, doxy y Rifan. O sea que no tuvimos así en forma exacta para decir, bueno, mejoraron por esto, mejoraron o empeoraron. Pero tenemos la certeza que solamente tuvimos una recaída del brote. En cuanto a los estudios, la evidencia dice que rifampicina, doxiciclina versus streptomicina, doxiciclina, que es la de primera elección, que haya un porcentaje de recaída del 5% para doxirifam, ¿verdad? Y menos de 5 para streptodoxi. En cuanto a en vez de streptomicina se le agregó gentamicina y los resultados fueron muy similares al primer esquema. O sea que de elección es paciente a internar, es gentamicina por 2 semanas, más rifampicina o doxiciclina, y en embarazadas trimestopin sulfa más rifampicina, en niños trimestopin sulfa más rifampicina. Ese es el esquema actual y las evidencias sí lo dicen. Una preguntita, doctor. Tuvimos el caso de una criatura de 2 años que había consumido leche cruda, ¿verdad? Ese fue un caso de IPS, es de Concepción la criatura. Y él empezó en el 2017 ya, en marzo, ¿verdad? Y ahora, o sea, este año 2019 no vino todavía, pero hasta el 2018 estaba todavía positivo, tipo tuvo una recaída y volvió otra vez a tener. En ese caso es porque no se prolongó el tratamiento. ¿Cuál sería la conducta a seguir para el tratamiento? La brucelosis es una enfermedad granulomatosa crónica, ¿verdad? No casificante. O sea que hacer granulomatosa y hacer crónico está ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las células que le encantan la médula ósea? ¿Verdad? Por eso la rentabilidad de la médula ósea, según la literatura, es mayor al 70%, algunos dicen 90%, versus hemocultivo apenas el 60%. O sea que si pensamos en brucelosis hay que hacerle su mielocultivo, mielocultivo. ¿Cuánto tiempo yo le voy a tratar a una paciente como la que presentó la doctora Cecilia? Probablemente 6 meses. Probablemente 6 meses. ¿Por qué? Porque 45 días no alcanza, 90 días no alcanza. Entonces, probablemente 6 meses sería lo ideal para que el paciente que cuando la lesión que tiene, los gránulos que tiene, las lesiones desaparezcan de su médula ósea. Entonces, ahí está el problema. Cuando tengo una brucelosis en forma focalizada, y al ser focalizada ya es una brucelosis crónica, ¿verdad? Entonces debería de prolongar por 2 o por 4 el esquema de tratamiento de 45 días.
a veces el tiempo es insuficiente, Aunque sea pediátrico. aunque sea pediátrico. Tenemos otra panelista que no habló todavía. ¿Cómo estamos trabajando tenés tu micrófono? A nivel de laboratorio central en la vigilancia. Bueno, desde el año 2012 implementamos la técnica de PCR, que aumentó la sensibilidad del diagnóstico en nuestro país. Aumentó en aproximadamente un 40-50%, sobre todo en los casos de meningo llegamos a 50% de casos confirmados. Quiere decir que el 50% de los casos confirmados son por PCR, no tenemos aislamiento. Pasa que la Neisseria meningitidis es un germen fastidioso que tiene requerimientos nutricionales, es muy lábil al tratamiento antibiótico con una dosis, la bacteria es no viable, entonces es de difícil confirmación, de difícil aislamiento, en verdad. La PCR solucionó los problemas del diagnóstico de meningitis. En el laboratorio central y en otros se hace en el IMT, hay una técnica, y en algunos laboratorios privados. Nosotros contamos con la capacidad instalada de, además de hacer el diagnóstico, o sea, la identificación del germen, determinar qué serogrupo es la bacteria. ¿Y en todos los casos se te da resistencia, sensibilidad? Cuando tenemos aislamiento, sí. Cuando no hay aislamiento, no. Porque hay No. un caso en particular que es resistente a la... En verdad tenemos 60% o más de una sensibilidad disminuida a la penicilina. A la penicilina. Sí. Pero casos resistentes no. Disminuida. Tenemos una sensibilidad intermedia a la penicilina, pero todas las cepas son sensibles a ceftriaxona, siempre. Cuando tenemos un paciente en adultos y entra con diagnóstico de meningitis, hacemos tratamiento empírico con ceftriaxona. Pero cuando aislamos meningo, pasamos a penicilina. Y en el IMT estamos todavía con eso, pero en otros lugares son muy reacios y se sigue con penicilina, con ceftriaxona el tratamiento. Entonces, tenemos la seguridad todavía que a esa dosis que usamos, que es 24 millones de días de penicilina, es sensible y vamos a tener éxito con el tratamiento si tenemos sensibilidad disminuida, pero aumentar las dosis. Entonces se justifica plenamente decalar el antibiótico ante el aislamiento. Entonces eso es muy importante en el marco del uso prudente de antibióticos, siempre. Teniendo en cuenta la particularidad de lo que dijo la doctora, si tenemos una sensibilidad disminuida a la penicilina, no sé si sería tan interesante decalar el antibiótico, ¿verdad? Teniendo la comodidad posológica de la ceftriaxona o la cefotaxima que usan a 300 ustedes, pediatría. Mira que... ¿Cómo estamos con eso? Por eso hay que Sí, definir por eso. bien sensibilidad disminuida, pero no es resistente. No hay resistencia. Y, Lo estamos- Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que definir. O sea, eso- cómo seguimos, nosotros podemos decalar. Nosotros decalamos Si tenemos, si tenemos si tenemos sensibilidad. penicilina. Si tenemos penicilina sobre todo. penicilina. Entonces, si es que está intermedia, resistente, Claro. ¿cómo seguimos? Sí, O sea, no. pero nosotros hacemos penicilina Claro. con muy buenos resultados y con seguridad cuando No- tenemos No tenemos el porcentaje el ni porcentaje, mínimo, pero no. muy buena respuesta. Sí, sí. Em, Por la comodidad posológica nomás sí. a veces... Y en lo que va el año en el IMT, una meningococcemia hasta ahora. No, más. Más. En adultos más. Ujú. Más. Meningococcemia en un paciente HIV Sí. fue el último. Sí. ¿Alguien más? Una pregunta para ustedes que están principalmente en el IMT. ¿Datos a nivel nacional sobre portación según grupos etarios tenemos? Les pregunto porque realmente eso es algo que cuando lees meningococo está muy claro en ciertos países, ¿verdad? Por ejemplo,
Reino Unido, más del 50% de adolescentes tienen algunos estudios, ¿verdad? De portación en pacientes mayores. Nosotros no tenemos ningún dato de portación en Paraguay. Publique este año, el año que viene. Hicimos en el 2011, el 2012 y encontramos solamente un 2% de prevalencia general de meningococo. El estudio se hizo en niños de 3 a 21 años. Apenas un 2%, los serogrupos, la distribución de serogrupos es muy parecida a, por no decir igual, a la enfermedad meningocócica de Paraguay. Lo que pasa es que es demasiado interesante vacuna versus erradicación del meningo, ¿verdad? La vacuna no erradica. Entonces, a veces tenemos controversias en cuanto a, ¿nos vacunamos los médicos o le vacunamos a los niños, ¿verdad? Que nosotros vamos a llevar la aportación a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y en cuanto a la erradicación, probablemente en los hospitales se erradica. Cuando llega una meningitis a LSR claro, que sea un enterovirus, si hay 800 enfermeras, 800 ciprofloxacina toman, entonces probablemente la erradicación vaya por ahí.